Bienvenidos a una nueva edición de Mundo Películas. Estamos en Culto Bar, Estados Unidos 246. Esta vez estamos con Juan Pablo Sáez, escritor de Operación Requiem, su debut literario. Bienvenido a Mundo Películas. Gracias por la invitación, Benja. Bueno, te invitamos porque el cine, la literatura, la música y todas estas artes están ligadas desde muchos puntos y por eso hoy te tenemos aquí con nosotros. Y para hacer una pequeña introducción de tu libro, vamos a hablar sobre la imagen de la mujer metralleta, que es Marcela Rodríguez, una combatiente y guerrillera del movimiento juvenil Lautaro, grupo que protagonizó una de las resistencias más recordadas de la transición chilena por la dictadura. Además, tu libro, Operación Requiem, tiene mucha influencia con el cine, donde mencionas películas como Taxi Driver, El lado oscuro del corazón, por ejemplo, y La tentación de Cristo. Sí, yo soy el autor de este libro que está acá, Operación Requiem, que cuenta la historia de un periodista en los años 90 que debe seguir la pista de una mujer desaparecida que resulta ser una combatiente de un grupo guerrillero que se llama las Brigadas Revolucionarias. El libro, por lo tanto, cuenta la búsqueda de este periodista, de esta mujer desaparecida, y los peligros que él enfrenta, las amenazas que él enfrenta en esta búsqueda. Es un thriller policial que yo invito a leer, se lee muy rápidamente. Tiene tiene un plot central, se podría decir, que es el que estoy contando, y hay otro subplot, ¿cómo se llama? Donde, por ejemplo, está la crisis matrimonial de este personaje, la crisis que él sufre también en el diario para el cual trabaja, que está en una crisis económica. Por lo tanto, él está en un momento bien complicado de su vida, al momento en que se pone a buscar a esta mujer. Y hay que decir otra cosa, cuando le asignan la tarea de buscar a esta mujer, a Verónica G., que es esta combatiente que está desaparecida, él descubre en el intertanto que él conoció a esta mujer durante sus años de universidad. Por lo tanto, hay una unión, hay una relación íntima entre ambos que hace que este personaje de alguna manera se obsesione con esta búsqueda y vaya más allá de la tarea que se le asignó. Oye, por otro lado, en base al mismo libro, ¿cómo fue ver nacer tu primer hijo literario? Fue como todo parto complicado. Yo me demoré 5 años en escribir este libro, 5 o 6 años en realidad, entre que escribes una primera versión, luego escribes una segunda, cometes varios errores entre medio y tienes que arreglarlos. En mi caso, por ejemplo, yo escribí una primera versión y toda la segunda parte prácticamente fue reescrita, ocupando obviamente el molde original, pero cambié el final y lo pulí bastante. Entonces, a diferencia quizá de lo que hacen muchas personas que intentan terminar una primera versión y lanzarlo, yo me preocupé como de que quedara bien amarrado, digamos, sobre todo la parte final. Porque como tú decías, este es un thriller y como en todo thriller o policial tiene que quedar, la verosimilitud es algo muy, muy importante. O sea, es súper importante que el lector se crea todo lo que está ocurriendo en esa historia, que no deje a un lado el libro y diga, no, esto es increíble, es inverosímil, yo no puedo seguir leyendo esto. Esto no ocurriría en la vida real. Así que fue, sobre todo el final, fue muy difícil de llegar a él, pero yo creo que lo logré. Sí. Oye, sin intención de hacer spoiler, anteriormente mencioné las películas a las que hace referencia. Uno de los personajes que aparecen en el libro es Mujica, que es el profesor del protagonista, que también está involucrado con Verónica. Claro. Sentí yo que el personaje de él se asemeja mucho en cierta forma a Travis de Taxi Driver. Para ti, el crear el personaje, ¿cómo fue primero? ¿Creaste primero idea mía, no sé si fue así, pero quisiste que se pareciera en cierto modo al protagonista de Taxi Driver y en base a eso creaste a Mujica, o nació primero Mujica y después salen como ciertas relaciones que
que se juntan con el personaje? Yo creo que nació primero el personaje de Mujica. Y yo creo que Mujica va tomando algunos aspectos de todos estos personajes medio atormentados que pululan tanto en el cine como en la literatura. Yo creo que Taxi Driver, de hecho, es como una mezcla de muchos de estos personajes atormentados de la literatura, del cine, y por eso es una película tan bien lograda. Y claro, o sea, Mujica, hay que decir, es un personaje mucho más viejo, es como un Travis mucho más viejo, pero que está piteado, igual que Travis, digamos. Y sí, o sea, obviamente yo estoy muy influenciado por el cine porque lo primero que estudié después de salir del colegio fue cine, por lo tanto el cine tiene mucha influencia en cómo escribo y sobre lo que escribo. Y sí, po, o sea, tiene no solamente Taxi Driver, tiene otros personajes del cine igualmente atormentados, con problemas, solitarios, ¿cachai? Oye, y las películas que te mencioné antes, Taxi Driver, La Tentación de Cristo y El Lado Oscuro del Corazón, ¿por qué elegiste esas películas para que aparecieran en tu libro? A ver, Taxi Driver la elegí porque es una película muy icónica. Yo creo que es como lo primero que te muestran cuando tú entras a estudiar cine, y además marcó toda una generación, que es justo la generación de Julián Oces, que es el protagonista. Es una película del año 73, más o menos, 72, Taxi Driver. Y esto, recordemos que Operación Reggae me ocurre el año 93. Por lo tanto, han pasado 20 años solamente desde que se estrenó Taxi Driver. Y una película que marcó mucho la historia de Estados Unidos. Por lo tanto, por eso la ocupé como uno de los hitos de la novela. Y La Última Tentación de Cristo la ocupé porque fue también una película muy icónica de los años 90 sobre todo, pero icónica desde el punto de vista de la censura que vivía nuestro país, incluso en democracia. Hay que recordar que hasta fines del año 90, de los años 90, La Última Tentación de Cristo estaba prohibida en Chile. Algo que para nosotros resulta hoy día inimaginable, pero era así. O sea, una película tan... O sea, tú la ves hoy día y te ríes de por qué fue prohibida. O sea, una película donde no sucede nada, digamos, nada prohibitivo, se podría decir. Bueno, hasta fines de los años 90 fue prohibida y por eso la ocupo. Y también recordemos que ocupa un lugar central en la historia porque Julián Oces está detrás de un cassette de video que tiene información importante para la búsqueda de esta mujer. Y ese cassette tiene el nombre de La Última Tentación de Cristo. Y como era además una película prohibida, yo quería que fuese un cassette, que fuera un video que estuviera prohibido, por lo tanto que tuviera un tinte así como de algo censurado y que fuera peligroso ver. Y por último, El Lado Oscuro del Corazón es una película importante también en los años 90, pero desde el punto de vista latinoamericano. También es tan importante como Caluga Aumenta, es como de esa época. Es una película que en mi opinión envejeció mal, yo la vi hace poco y a diferencia de La Última Tentación y de Taxi Driver, es una película que no me gustó cuando la vi varios años después. Pero fue una película muy importante en su momento, muy famosa, era como de culto, así como hoy día cuando se habla de La Mujer Fantástica, como estábamos hablando recién, es como que todo el mundo está hablando de esa película. En un momento, El Lado Oscuro del Corazón era la película del momento, o sea, todo el mundo hablaba de ella, de la película de Eliseo Subiela. Oye, otra cosa del libro, ¿por qué decidiste, bueno, sabemos que lo mezclaste con ficción obviamente, pero ¿por qué decidiste sacar la historia de la mujer metralleta al libro? Lo primero que surgió fue yo quería hacer la historia de una mujer que estuviese desaparecida, de alguien que buscaba a otra persona. Esa era como la parte, como lo que germinó primero, como idea.
Y luego lo enganché con la historia de la mujer metralleta porque esa historia siempre me llamó la atención. Porque Marcela Rodríguez, alias la mujer metralleta, era una mujer que tenía 37 años el día en que, el 19 de noviembre del año 90, cuando entra al Hospital Sotero del Río a rescatar a su compañero de armas, Marco Ariel Antonio Lely. Ella formaba parte del movimiento juvenil Lautaro, y en esta tentativa por rescatar a Marco Ariel Antonio Lely junto con otros compañeros de ella, resulta gravemente herida y queda parapléjica por una bala que le llega en la columna. Y esa historia para mí siempre representó una tragedia, de alguna manera. O sea, estamos hablando de una mujer que perseguía sueños, que tenía un sueño de país durante la dictadura, que a inicios de la transición no estaba de acuerdo con esa transición y que realmente creía en otro modelo de país. Y que, bueno, todo se fue al carajo cuando quedó como quedó, digamos. O sea, estamos hablando de una mujer joven, sana, que queda de la noche a la mañana postrada y que vive todo un calvario de ahí en adelante. La expulsan obligatoriamente del país para poder cumplir una pena de extrañamiento en el exterior. Entonces, creo que ella representa de alguna manera, es una metáfora del Chile de la transición, de esa juventud que quedó de alguna manera, que fue cercenada, de alguna manera, que no pudo desarrollarse de manera normal en esa transición. Esa generación perdida de la cual yo hablo. Y como me llamó mucho la atención esa figura, la utilicé como nexo para hacer que la historia anduviera, de alguna manera. Entonces, pero siempre me llamó la atención esa figura. De hecho, no vi la obra de teatro, pero sí leí la obra de teatro de Tomás Enrique, se llama La mujer metralleta, y vi un documental de Francisco López, que se llama La mujer metralleta, donde el documentalista va a Italia y la entrevista, está con ella ahí, y podemos ver cómo vive en el lugar, lo que piensa. Entonces, es una mujer además que si tú ves la historia de nuestro país, o las élites trataron de arrinconarla. O sea, es como esta historia es como lo que está pasando hoy día con Palma Salamanca. No sé si has escuchado hablar de lo que está pasando hoy día con el frentista que tomaron detenido en Francia. Sí. Y que está acusado él está confeso, el autor confeso del crimen del senador Jaime Guzmán. Es como esta historia que de repente surge, como violentamente, es como que pareciera que el país estuviera viviendo una vida normal y de repente estos personajes te rompen esa normalidad y te dicen en el fondo, aquí hay cosas que no están resueltas, la historia de nuestro país no está resuelta. Y te vienen a recordar, pueden pasar 30, 40 años, pero estos personajes te recuerdan siempre lo que pasó alguna vez. ¿Algún consejo para los que estén partiendo en la escritura, ya sea de algún libro, algún guión? Yo creo que la perseverancia es como lo más importante. Yo no soy como de dar consejos así como hagan esto, pero la perseverancia es como lo principal. También como hacer que tus escritos, tus guiones o tus creaciones literarias, ojalá que tú se las muestres a alguien más, porque es muy fácil de repente ponerse pesimista y decir esto es malo. O sea, juzgar uno mismo su propia obra creo que es lo más malo que uno puede hacer. Yo creo que porque uno es muy autoexigente generalmente. Entonces lo bueno es que lo mejor sería que tú se lo muestres a otra persona, a tu amigo, a tu familia, y ellos juzguen por ti. ¿Ya? Porque de repente es muy bueno lo que estás escribiendo y tú no lo sabes. Entonces hay que persistir en esa línea, quizás. Pero eso, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recomendado tu libro al 100%. Nadie se va a arrepentir de leerlo. Un libro rápido, un thriller que te deja 100% metido en la historia, político. En algunas partes me hizo reír, entre medio de lo que contabas tú anteriormente, que claro, que también está esta historia del protagonista con su exmujer y que de repente hay unas frases que ahí tengo marcadas en el libro, media sad, que es como una historia secundaria dentro de la misma historia, pero que también tiene su potencia.
Yo tengo millones de frases marcadas de aquella historia. No, pero 100% recomendado, entretenido y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. No, gracias a ti, Benja, y muchas gracias por las recomendaciones y me gusta mucho que te haya gustado el libro. Muchas gracias por la invitación. Vale, pues gracias. Seguimos bebiendo aquí en Culto. El Culto Bar. Culto Bar, Estados Unidos 246, se recomienda. Nos pueden encontrar aquí borrachos todas las tardes con Juan Pablo. Y eso, nos vemos.